Acompáñenme por favor a 1 de Samuel capítulo 8. He titulado la meditación de esta mañana Mi fe y el voto. Sí, el sufragio, ir a las urnas a votar. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a entrenarnos como hijos de Dios, como cristianos llenos del Espíritu Santo, inteligentes, que entienden el espíritu de esta época, cómo navegamos en medio de un mundo de confusión política. Cómo navegamos, cómo actuamos en medio de que vivimos una época que la gran mayoría de los gobiernos no están tomando como referencia al Señor en su corazón. La mayoría de los gobernantes repudian los principios que nosotros como hijos de Dios y discípulos de Jesús creemos y practicamos, la palabra de Dios. La mayoría de los políticos no lo hacen. Aclaro, conquistando fronteras no hemos sido, no somos y nunca seremos una iglesia con empatía y una afiliación política a un partido político. No lo hacemos, no lo vamos a hacer, porque no está bien hacerlo. Nosotros somos gente que vivimos y navegamos en los principios de la palabra de Dios. Y el hecho de ir en unas semanas, la primera semana de junio, a votar todos los miembros de Conquistando Fronteras, que tenemos una credencial de elector, tenemos el derecho y tenemos la obligación civil de ir a votar en las elecciones más grandes y donde va a haber, donde se van a elegir muchos gobernantes, muchos alcaldes y diputados, senadores, en fin. Es muy importante que participemos en ello, súper importante, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo es que participaremos? Hay mucha gente que se confunde y no sabe por quién votar o cómo votar. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, y luego que se establezca la palabra de Dios, recibiremos juntos la inteligencia que da el Espíritu Santo, la inteligencia que nos da la palabra de Dios para los asuntos de la vida. Y aún en estos temas el Espíritu Santo nos enseña. No hay nada, no hay algún asunto en la vida, por mínimo que parezca, que el Espíritu Santo en su palabra no nos dé referencia o cómo nos enseñe cómo navegar tomando decisiones que glorifican a Dios. Mi fe y el voto. 1 de Samuel, en el capítulo 8, Israel exige un rey, piden un rey. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Escuchen bien: pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eso quiere decir que eran unos hijos del maíz, como decimos en México. Los hijos de Samuel, a diferencia de su padre, que era un hombre justo, que era un hombre lleno de Dios, que era un hombre que practicaba la justicia y le caracterizaba la integridad, sus hijos, Samuel envejeció, los pone como sustitutos de jueces sobre Israel, asunto que Dios no le pidió, por cierto, ahí se equivocó Samuel. Y sus hijos salieron malísimos para procurar justicia, a grado tal que eran avaros, se dejaban sobornar y pervertían el derecho. Eran más o menos, este versículo describe el corazón de la mayoría de la clase política de nuestra nación, aquí en México y en muchas naciones, pero voy a referirme en México, y si hago referencias a otras naciones es con conocimiento de causa. Ahora, no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre.
Los versículos 4 y 5 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Qué feo versículo. Me dan ganas de quedarme aquí a hablar de esto, pero no. Por tanto, escuchen muy bien: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Entonces vamos viendo aquí, dice que los ancianos de Israel se juntaron, y fue sabio de parte de estos ancianos haber hecho esto. Ellos no tenían, escuchen bien, los ancianos de Israel y todos el pueblo de Israel no tenían que aceptar a líderes que obviamente no buscaban a Dios de corazón y no eran aptos para liderar. Hacen muy bien diciendo: no queremos a tus hijos como jueces. Nada que ver con quien tú eres, que eres un hombre conforme al corazón y a la justicia de Dios. Pero dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y aquí viene el tema: como tienen todas las naciones. Mientras que rechazar a los hijos de Samuel como líderes de parte de los ancianos fue un acto sabio por parte de ellos, el que hayan dicho esta última parte: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como lo tienen las otras naciones, sin duda estuvo mal. En sí mismo, escuchen bien lo que voy a decir, el deseo de tener un rey no estaba mal. Dios sabía que Israel tendría un rey en su momento. Dios conoce todas las cosas. Y escuchen el dato que les voy a dar: 400 años, digan conmigo 400 años. 400 años antes que Israel tuviera su primer rey en Saúl, 400 años antes se había dictado la ley de Moisés. Y en esta ley de Moisés, en Deuteronomio 17, del 14 al 20 que vamos a leer, 400 años dijimos, Dios ya había trazado cómo Israel debía de nombrar un rey. Entonces, ¿por qué se escandalizó en los siguientes versículos Dios cuando el pueblo de Israel pidió un rey? Si 400 años antes ya sabía Dios, y hasta Dios mismo dio directrices y Dios profetizó que su mismo pueblo habría de tener un rey. Ahora, cuando vamos a Deuteronomio 17, 14 al 20, dice así: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella, te establezcas y ahí digas: elijamos a un rey sobre nosotros como las naciones a nuestro alrededor. Mismo Dios dijo que iban a pedir un rey como las otras naciones 400 años antes. Pero escuchen muy bien, lo que Dios está diciendo ahí no está mal que lo pidan del todo. Pero debes asegurarte de nombrar a un rey sobre ti que sea elegido por el Señor tu Dios. Esto habla de la teocracia. Esto habla de que sean gobernantes. Escuchen muy bien: los gobernantes deben ser una extensión de la voluntad de Dios. Y ahí es donde, como dicen en mi rancho donde crecí, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde vienen los problemas. Y les está diciendo en el versículo 16, el 15 lo leemos otra vez: debes asegurarte de nombrar un rey sobre ti que sea elegido por el Señor tu Dios. Tendrá que ser alguien de tu propia gente, no un extranjero. Él no deberá acumular caballos para sí mismo, tampoco deberá enviar gente de vuelta a Egipto para comprar más caballos, porque el Señor te dijo: ustedes nunca deben volver por ese camino. Qué interesantes instrucciones, pero no son las que voy a destacar ahora, aunque valdría la pena. Versículo 17: tampoco deberá casarse con muchas esposas, porque si no, se le pervertirá el corazón. Además, no deberá enriquecerse con plata y oro.
cuando comience a reinar, aquí sí voy a destacar estos versículos, cuando comience ese rey a reinar, debe tener para sí mismo una copia de esta ley escrita en un rollo por los sacerdotes levitas. Wow, qué instrucción tan interesante. Debe tener, cuando comience a reinar, tiene que estar conectado con lo que Dios dice. Por eso tiene que ser una extensión, una gobernante del latir de Dios y del corazón de Dios. Y está diciendo ahí que debe tener sociedad con gente espiritual, que se debe enseñar por gente espiritual. En este caso está asignando a sacerdotes levitas. Dice: el rey debe mantener consigo ese libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y estas normas. ¿Para qué era la palabra? Para que ellos lo leyeran y aprendieran a respetar al Dios que los puso como reyes. Todo gobernante debe reconocer que es Dios quien le puso allí. Por eso dice la palabra de Dios en Timoteo, el apóstol Pablo, que los creyentes, los discípulos de Jesús, tú y yo, nosotros debemos hacer oraciones a favor de la gente que vive en eminencia y de nuestros gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero no es que nuestras oraciones a favor de ellos hacen que tengamos quietud. Nuestra oración lo que debiera causar en los gobernantes es temor y reverencia, y que inclinen su palabra y tengan devoción y respeten la esencia del corazón de Dios. Pero si un gobernante, un partido político, no está respetando los principios de la palabra de Dios. Ahora, hago un paréntesis aquí. Ningún partido político en ninguna nación, y menos en México, o incluyendo México, como lo quiera usted considerar, ningún partido político ha demostrado que tiene un total respeto, ni ningún gobernante ha manifestado que tienen respeto por la palabra de Dios. Algunos históricamente tienen pensamientos y tendencias a adoptar y a cuidar principios de la palabra de Dios universales. La familia, un matrimonio hombre y mujer, la vida, no pro aborto. Entonces, cuando vemos que comienzan por quedar bien con la gente, no se lo coma lo que el pueblo manda, no, es lo que Dios dice. Un cristiano no puede unirse al unísono a lo que el pueblo manda. No, nosotros los cristianos es qué dice Dios por encima de un acuerdo que tenga una tendencia que va a bendecir a la nación. Me uno a ello. Pero si ese acuerdo está violentando los principios de la palabra de Dios, como cristiano lleno del Espíritu Santo, temeroso y como un discípulo de Jesús, no puedo asociarme y no puedo votar por candidatos ni por partidos que estén violentando y que estén degradando y pisoteando los principios de la palabra de Dios. Y si un cristiano lo hace, simplemente no tiene una mente renovada, es carnal y no está funcionando en la inteligencia que le quiere dar la palabra de Dios. Es muy sencillo. El rey debe mantener consigo ese libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y en estas normas. Yo soy de la opinión, hay excepciones, y lo digo con sinceridad y respeto. Los pastores somos pastores, no tenemos que andarnos metiendo en la política. Tenemos un llamado más alto de ser una bendición para nuestros políticos, de enseñarles la palabra de Dios, de enseñarles el camino, de ayudarles a sintonizar sus corazones
a la palabra y a los principios de Dios, de enseñarles a honrar a Dios. Nos buscan para que los llevemos y se posicionen y luego se olvidan de Dios. Por eso yo no tengo relación con políticos. Los amo, los respeto y creo en su momento que de varias iglesias, el cuerpo de Cristo, en esta época Dios habrá de levantar hombres, mujeres que temen a Dios, que guardan derecho en su corazón y que son todo lo opuesto a los hijos de Samuel, cual versículos hemos leído. Así dice el versículo 20 aquí en Deuteronomio: así no creerá mejor, así no se creará mejor que su propia gente, se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo. ¿Para qué la palabra? Para que respete al Señor, para que las guarde cuidadosamente. Así no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma. Jesús lo dijo: los reyes de esta tierra se enseñorean de la gente. Y en el reino de Dios no es así. Cuando regresamos a 1 de Samuel, ese versículo que dijeron los ancianos, dice, la razón por la que Israel quería un rey no era la correcta. Dice, queremos como lo tienen todas las naciones, siendo que Romanos 12, 1 y 2 dice: no os adaptéis a este siglo, a esta época, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aún en estos temas, a mí me ha causado, creo que es parte de mi responsabilidad como pastor, estarme actualizando de lo que está pasando en las naciones. Leo todos los días noticias. Trato, no soy un especialista en política internacional, pero trato de estar actualizado. Trato de escuchar vertientes, leer artículos para ver para dónde va todo esto, tendencias. Es mi responsabilidad. Yo no entiendo a los cristianos que dicen: a mí eso no me gusta, a mí eso de la política no me gusta. Para empezar, ahí ya muestras que no estás leyendo la Biblia, porque debe de interesarte lo que pasa en tu país, no solamente para orar. Si no entiendes trasfondos, no sabes orar correctamente por tu nación. Por eso hay que leer noticias. Hay que leer noticias, hay que estar enterado de lo que está pasando. A mí me dio mucha vergüenza. Tengo muchos amigos que viven en Estados Unidos, que son ministros, otros que son cristianos y todo eso. Es una vergüenza lo que en los últimos años ha sucedido allá. Hay familias, hay iglesias que han caminado años en unidad y recién, por causa de las elecciones pasadas, se polarizaron, se politizaron, se dividieron completamente, internamente, familias e iglesias. Es la tontería más grande que yo escucho. Es una tontería, porque nosotros somos del reino de Dios. Los cristianos no tenemos que andarnos metiendo en esos rollos. Nosotros servimos a la causa del reino de Dios. Es lo que impera, es lo que gobierna nuestro corazón. El proyecto de establecer el reino de Dios en los corazones, predicar el evangelio, vida eterna. Y el reino de Dios es mucho más que hablar de Cristo y meter gente a la eternidad, que lo es en esencia. Por favor, no lo estoy degradando, ni pisoteando, ni burlándome de ello. No. Es en nuestro deber predicar el evangelio, pero aquí en la tierra es establecer el reino de Dios en los corazones. La voluntad de Dios es que nuestra nación viva bajo bendición, pero esa bendición no la liberan políticos que no están conectados con el corazón de Dios, y nosotros no debemos encumbrarles ahí. Como cristianos tenemos que entender quiénes somos. Tenemos autoridad,
tenemos autoridad en el nombre del Señor. La razón aquí por la que le dijeron danos un rey como las otras naciones no era correcta. Constitúyenos ahora un rey. Había una diferencia entre los reyes y los jueces. Habían venido siendo gobernados por jueces. Un juez era un líder levantado por Dios y usualmente para satisfacer una necesidad específica en un tiempo de crisis. Pero cuando la crisis terminaba, los jueces se iban, regresaban a sus quehaceres, a sus tareas. Ustedes recordarán una jueza en Israel, una mujer, Débora. Era esposa, madre de familia, era una mujer increíble. Dios la ungió a esta mujer como juez de Israel y hacía sus quehaceres, atendía sus quehaceres en el hogar. Era una buena esposa, era una buena madre, y Dios la ungió por ello para ser juez de Israel. Y ella se ponía a dictar sentencias. Lo hacía y regresaba a su casa. Pero cuando la crisis terminaba ya estaban ahí. Pero un rey no solamente mantenía su oficio como rey por todo el tiempo que pudiera vivir, sino que también lo heredaba y lo iba a perpetuar a sus descendientes. En Jueces capítulo 8, versículo 23, noten bien lo que dice. Cuando le están ofreciendo a Gedeón que tome el trono de Israel, están diciendo: Gedeón, toma el trono de Israel. Él se negó diciendo, miren lo que dijo el corazón de los jueces: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Y miren lo que dice: Jehová señoreará sobre vosotros. Ese es el plan de Dios. A los hijos de Dios, escuchen muy bien, no debe ponernos, no nos debe de atraer tan y estos y lo otro y este candidato y este partido. Jehová señorará sobre vosotros. Pero la mayoría de los cristianos en las iglesias no leen la Biblia. Voy a hablar por Conquistando Fronteras. Muchos de ustedes no leen la Biblia y obviamente no están permeados ni bautizados de la perspectiva del reino de Dios. Entonces se les hace atractivo cualquier cosa que se les ponga política por adelante. ¿Por quién debemos votar? Primero mi fe, y por el partido que voto o el candidato que voto está dando propuestas que no están violando los principios de la palabra de Dios. Puede que no voy a creer en su integridad. Yo no creo en la integridad de la mayoría de los políticos. Creo que hay políticos que sí temen a Dios. Son los pocos, y esos ojalá, y pido al Señor y oro que sean como levadura en el reino de Dios, que pueden invadir el corazón de otros. Pero aquí dice: Jehová señoreará. Este es el corazón de los jueces y la razón por la que Israel estuvo 400 años en la tierra prometida sin un rey. Dios sabía, ya vimos, les profetizó 400 años atrás: van a tener un rey. Pero ni era necesario, porque funcionaban bien con los jueces. Pero llegan y dicen: danos un rey. Está bien, sus hijos no la estaban haciendo de jueces como las otras naciones. Esa fue la regada. Samuel ora y su petición Dios la responde. En el versículo 6, acompáñenme. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan. No, hombre, muchos políticos agarrarían ese versículo así, sin leer lo que sigue. Oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, le dice Dios, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Un dios ajeno en esta época se puede convertir en una tendencia y una filosofía política que esté atentando contra el reino de Dios. La palabra y el recurso más seguro es la palabra de Dios. Todo lo que sea violatorio a los principios de la palabra, no lo voy a atender. Nadie lo debe de atender. ¿Se acuerdan cuando decían a los discípulos ahí en Hechos
los azotaron, los golpearon y les dijeron: cállense, no anden predicando el evangelio, están turbando el orden. Y viene Pedro y le dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es menester obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Hay unas iniciativas políticas ahora que están por pasar. Nos quieren callar y cerrar la boca a los pastores para que nosotros no sigamos predicando la palabra de Dios ni enseñando principios de la palabra, porque sienten que lo están atentando contra ellos. Esas prácticas que ellos avalan en las cámaras de diputados están atentando contra Dios. Entonces, a mí, aunque me digan que no lo voy a hacer, si lo dice la palabra, lo seguiré predicando. Si lo dice la palabra, lo seguiré creyendo. Es cobarde el que no actúa así. Y los hijos de Dios no tenemos que estar más apasionados por la causa del reino que por un partido político o quién sabe. Hay muchos que hacen unas campañas: no, vota por esto, y tú los ves, nunca están hablando del reino de Dios, nunca te hablan de lo que Dios les ha hablado a sus corazones. Es como ahorita, yo veo un montón ahorita, qué padre que en la pandemia algunos entendieron lo de la comida y todo eso. Andan perdidísimos unos. Casi satanizan a los que estamos gordos. Están perdidísimos y ya. Todo lo que antes les caracterizaba, ya no hay nada de ellos. Se dejaron seducir por ello. Estoy diciendo que no lo deben de hacer, sí, pero sin seducción, guardando la cordura y la prioridad de los principios de la palabra de Dios. Si como promueven lo que promueven, predicar del evangelio, habría un avivamiento. Si como defienden a veces posturas políticas, mismos cristianos, predicaran el evangelio y atendieran a las viudas y atendieran al huérfano y oraran y predicaran el evangelio, esto sería otro cantar. Oye la voz del pueblo, le dijo Dios a Samuel, que cumpliera la petición del pueblo. Esto no fue porque su petición haya sido buena o correcta, sino porque Dios iba a enseñarle algo a Israel a través de eso. Algunas veces, cuando insistimos en tener algo que no es bueno, Dios nos permitirá tenerlo y nos enseñará a través de ello. Dios no está aprobando aquí la democracia y dándose derrotado siendo Él quien gobierna teocracia. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios tenía un propósito al no haberles dado un rey a Israel en ese momento. Era porque no quería que pusieran su confianza en un rey en vez de Jehová. Ahora Israel están rechazando el plan de Dios y declara que no quieren que Jehová Dios reine sobre ellos. Ahora, cuando Dios les dice: no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dejándome a mí, dice ahí, así hacen también contigo. En un sentido, cuando vas a Juan 19:15, se está profetizando lo que le pasó a Jesús. Noten muy bien la hipocresía de esa época. Les voy a decir ¿qué es lo que buscaban los judíos en esa época? ¿Qué era lo que más anhelaban? Esperaban a su Mesías para que los librara, no para que les diera salvación y vida eterna. Querían que el yugo de los romanos se quitara de ellos. Y había un ambiente, pensaban que el Mesías iba a ser un político y todo esto, y en un sentido, cuando Jesús fue presentado delante de Pilato, la multitud judía gritó: no tenemos más rey que César. A ver, ahí están diciendo: César es nuestro rey, César es nuestro rey. Queremos liberarnos del César. Queremos, pura hipocresía. Tanto que fue rechazado y lo llevaron a la cruz. No puede haber eso en el pueblo de Dios. Tenemos que pensárnosla muy bien. Y las semanas que vienen voy a dar algunas instrucciones de principios de la palabra de Dios para que aprendamos a tomar decisiones
correctas que glorifiquen al Señor. Dios les protesta y les dice: no les va a ir muy bien. Y el versículo 10, voy aterrizando. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido, y dijo: así era el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sigan sus mieses, y que hagan sus normas de guerra y pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Así tomará lo mejor de sus tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares. Y ahí sigue hablando. Dice: tomará, seréis sus siervos. Jehová les da una advertencia justa. La mayoría de los reyes toman, no dan, y vienen para ser servidos, no para servir. Si Israel quiere un rey, ellos deben de estar conscientes de que él será alguien que tome, no que dé, y que ellos serán sus siervos. Ahora, no todos, ayúdenme por favor, Mike, no todos los reyes son reyes que toman. El Rey de Reyes, Jesús, es un rey que da, tanto que dio a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y luego Dios les advierte: y van a clamar aquel día a causa de vuestro rey que han elegido, ¿sí? Y la van a pasar súper mal. Quiero aterrizar en Isaías 33:22. Miren lo que dice: porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Lo está poniendo muy claro la palabra de Dios aquí. Quien salva es el Señor. Él es nuestro guía. Entonces uno dice ahí: entonces, ¿qué hago? ¿Voto o no voto? Sí, pero tú tienes que ver las personas, los que están pretendiendo presidirnos en el área política, sus tendencias, sus pensamientos, ¿están afinados con la palabra de Dios? Claro que la gran mayoría no tendrá una afinidad, pero asuntos básicos de familia y vida no pueden ser comprometidos por el pueblo de Dios. No pueden ser comprometidos. No. Había un hombre que amo mucho, se convirtió, no puedo mencionarlo por ética, y él en su momento, cuando tuvo la posibilidad de votar a favor, pro aborto, aquí en la Ciudad de México, conquistando fronteras, estamos clavados en la Ciudad de México, clavados, aquí pertenecemos. Él votó. Luego que entendió el evangelio, él vino conmigo a la oficina y hablamos. Y él me dijo: ahora leo la Biblia y veo que me equivoqué. Le digo: sí, y le metiste una maldición a tus generaciones de muerte, de aborto. Ofendiste a Dios. Y oramos juntos y él le pidió perdón a Dios. Fue un día muy bonito. Él como político, levantando las manos, dando votaciones como diputado. Pero a veces como cristianos empoderamos a gente que no está obedeciendo la palabra de Dios. Y es muy difícil. Vivimos en un ambiente, eso de que vamos a quitar a esto, que esas son tonterías. No le haga caso a eso. ¿Qué dice la palabra? Isaías 63, y con esto terminaré. Versículo 10. Contexto para que entendamos, para que nos sepan estos versículos. Es el pueblo de Judá que se rebeló contra el Señor, que lo mandaron a freír chongos al Señor. No les importó la teocracia, el gobierno de Dios. Entonces vienen los babilonios, los llevan de esclavos 70 años. Ahora están regresando
Y el profeta Isaías dice en este contexto: pero ellos se rebelaron y entristecieron su Espíritu Santo. Así que Dios, Él se convirtió en su enemigo y luchó contra ellos. Cuidado, porque en estos temas, cuando nosotros no ponemos atención y estamos dando votos a asuntos que Dios reprueba, aquí dice: se rebelaron, entristecieron al Espíritu Santo y Dios se convirtió en su enemigo. Y hay veces que no lo tomamos tan en serio. Ya vota por ese me cae bien, ese está, me cae bien. No, vamos a dar un voto de castigo y todo. No, no es así. Es qué partido tiene una tendencia o qué me están ofertando que no esté violentando esos principios. Ahorita yo veo, la mayoría están haciendo unas propuestas tan absurdas. Se venden, no piensan, no temen a Dios. Están mal. Les debo confesar que aún a quien yo voy a dar mi voto tampoco me siento cómodo. No me siento yo cómodo votando por ningún candidato, por ningún partido. Pero ¿por quién voy a votar? Por aquel que tenga una tendencia, sobre todo, a guardar familia y la vida. Sopló Dios aliento de vida y luego constituyó una familia. Así fue el comienzo, y eso no va a cambiar. Ese es el origen. Sopló aliento de vida y formó una familia en Adán y Eva. Ahí se origina todo y de ahí no me voy a mover. Todo partido, todo candidato que proponga lo opuesto, ningún creyente serio y lleno del Espíritu Santo tendría que sufragarle un voto. Noten muy bien, está hablando el profeta: como ganado que se lleva valle abajo, el Espíritu del Señor nos dio descanso. Está hablando de cuando les iba bien padre. Allí llevaste a tu pueblo y te hiciste a ti mismo de un nombre glorioso. Mira hacia abajo desde el cielo, desde tu hogar glorioso y santo, le está diciendo el profeta en oración, y le hace una pregunta: ¿dónde están tu fuerte amor y tu poder? Tus profundos sentimientos y tu compasión se ocultan de mí, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos reconozca, ni Israel tampoco, que eran sus hermanos del reino del norte, tú, Señor, eres nuestro Padre. Desde hace tiempo tu nombre ha sido nuestro Salvador. ¿Por qué, Señor, dejaste que nos desviáramos de tus caminos? Escuchen bien la pregunta: ¿por qué, Señor, dejaste que nos desviáramos de tus caminos? ¿Por qué dejaste que nos endureciéramos hasta el punto de faltarte al respeto? ¿Por qué dejaste que nos endureciéramos hasta el punto de faltarte al respeto? Regresa por causa de tus siervos, por las tribus que te pertenecen. Regresa, muévete otra vez por causa de la iglesia, los niños, las generaciones. Tu pueblo santo tuvo tu templo por poco tiempo, pero nuestros enemigos lo han pisoteado. Y el versículo 19: hace tiempo que no los gobiernas, no mencionamos tu nombre. Más claro. Ahora, no estoy diciendo que si porque dicen nombres o meten a Dios, ay, mira, y hay no, ahorita los candidatos todos se vuelven cristianos y hasta echan versículos y todo eso, no entienden lo que hablan. Es una vergüenza que cristianos, cuando entró esta administración, hicieron una cartilla moral bien intencionada
Y cristianos, mira, una cartilla moral. Y hasta querían, y a mí me llamaron para proponerme si dábamos en la iglesia, en los cultos, cursos de cartilla moral. Y yo dije, tarados, entonces ¿esto qué? Entonces ¿la Biblia qué? Ahora el gobierno me va a enseñar a mí moral. Yo estoy para enseñarle a ellos. El pueblo de Dios está para enseñarles a los gobernantes a temer y a perseguir al Señor. Pero seducen los corazones débiles en la fe. Seducen los corazones con ideologías. Cuando el reino de Dios no está permeando tu corazón, eres presa de cualquier tendencia. Hay causas que yo apoyo con todo mi corazón. Las formas en las que quieren establecer la causa hace que pierda esencia, y ahí no le entro. Pero hay causas que nosotros, por ejemplo, nosotros creemos como iglesia, porque lo dice la palabra de Dios, que en Cristo no hay ni varón ni mujer. Yo creo en que hombre y mujer son igual de estima delante de Dios, tienen mismos derechos, mismas virtudes. Si Dios dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, incluye género femenino, género masculino. Si Dios dijo que habría de derramar su espíritu sobre toda carne, ¿quiénes somos para menospreciar nosotros algún género? Hombre y mujer, cuando hablo de los géneros, los otros no son géneros, son ideologías, son tendencias. Y estamos como iglesia para amar y restaurar, cosa que nos quiere quitar ahora ese derecho el gobierno de establecer la palabra. Hace tiempo que no nos gobiernas, no mencionamos tu nombre. Ya están arrepentidos aquí. Están diciendo, nos ha ido como en feria porque reconocemos que no mencionamos tu nombre. Vean la nación vecina, una nación que decían que amaban a Dios, están sacando a Dios de todo. El nuevo presidente tiró por la borda toda la sociedad con el pueblo de Israel. Nuestro gobierno es hipócrita respecto a Israel. No dicen ni fu ni fa. Y la Biblia dice que debemos ser socios del pueblo de Dios. Y no dicen nada. No dicen nada. Hay una hipocresía, una ambigüedad de todos los partidos, de los políticos que están en turno y los que nos han precedido. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no nos gobiernas, dice el profeta. No mencionamos tu nombre. Padre, oramos por nuestra nación. Ayúdanos a entender que no tenemos que ser seducidos por tendencias, por filosofías, que tenemos tu santa palabra. Ayúdanos a entender que somos luz y sal, cada discípulo tuyo. Te queremos pedir que te glorifiques. Salva esta nación, que venga tu reino. Y oramos que nuestros gobernantes que no mencionan tu nombre, dando a entender el profeta que te toman en cuenta para legislar, tócalos, que se conviertan a ti, que se vuelvan a ti. No me importa de qué partido son, Señor, que se vuelvan a ti, que te teman, que te amen, que establezcan tu reino. Y te queremos pedir que los salves, Señor. Y a nosotros, tu pueblo, danos un espíritu entendido para la época que estamos viviendo en nuestro país. Queremos que tú nos gobiernes ante todas las cosas. Perdónanos por la fascinación política. Perdónanos por dejar de hacer memoria de tu nombre. Vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted, amigo, usted, amiga,
Tu amigo, tu amiga que por primera vez estás escuchando esto, escucha bien. Todo el bienestar y la esperanza que te ofrecen, que partidos, eso, no. Trae el reino de Dios a tu casa. Deja que Jesús gobierne tu hogar. Él es rey de paz, Él es rey de justicia, y Él es un rey perfecto que nunca te va a fallar. Él es un Dios, un rey que va a restaurar tus pensamientos, que va a restaurar tu corazón, tu identidad, que va a bendecir a tus generaciones. Eso no lo hace un hombre, eso solo lo hace el Dios del cielo, que se encarnó en Cristo Jesús. Jesús es Dios y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Quieres entregarle tu vida? Haz conmigo esta oración y comienza a ser un discípulo, una discípula de Jesús, amarle con todo tu corazón y a meter este libro y los principios de este libro que gobiernen, que legislen tu corazón y tu hogar, y maldiciones se van a romper y se van a quebrantar, y tú vas a tener mayor sabiduría e inteligencia cual nunca imaginaste para guiar tu vida, tu hogar, tu casa, tus generaciones. Eso es el reino de Dios. Di conmigo esta oración, yo te ayudo. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Quiero pedirte que perdones mis pecados e invoco tu nombre sobre mi vida y mi casa. Señor Jesús, te pertenezco. Invádeme, invade mi hogar y salva a mi familia y salva a mi nación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.